Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuestos a trabajar, a continuar con esta historia pero tan larga. Bueno, pero antes de meternos en la historia, vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web Milim Cultural, todo junto, milimcultural.com.ar. Y si quieren pueden recibir cada 2 semanas un boletín sobre noticias de la historia, como quien diría, en sus correos electrónicos de forma gratuita, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, en esta larguísima historia que estamos haciendo de nuestra historia y de las diásporas, hemos emprendido ya hace varios meses el camino para explicar, después de haber hablado de Sefarad y de Ashkenaz, pues de los judíos de Oriente, arrancamos desde los tiempos bíblicos, desde las 10 tribus perdidas y llegamos en la emisión anterior a hablar de lo que pasó con la caída del templo, pero claro, estamos en un tiempo en que aparte de empezar la diáspora oficial, como quien dice, con la caída del templo de Jerusalén o el segundo templo, pues también es una época que empezamos a convivir con una nueva religión que es una ramificación del judaísmo, el cristianismo, ¿no? Tal cual, nosotros es como que hicimos un poco, yo no diría casi al revés, nunca hago esto, pero bueno, nosotros hemos empezado por las diásporas y ahora empezamos por el principio. Y sí, es el nacimiento del cristianismo, que es una derivación del judaísmo, eh, donde Pablo es un judío de la diáspora, un Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, que hablaba griego, era un judío. Y es un judío independientemente. Lo que yo quiero dejar acá muy claro todo el tiempo, nosotros lo hacemos, pero quiero volver a decirlo, nosotros hablamos de historia. Eh, Tal vez sea de la historia de la religión, del judaísmo, de la historia del cristianismo, de lo que nosotros estamos hablando es de historia, no de cuánto es cierto, de cuánto no es verdad, de todas estas cosas, porque la historia lo que trata de indagar justamente es, o trata de saber qué es, cuál es la verdad que se halla ahí en el pasado. Bueno, y entonces el que organiza o el que hace la primera iglesia, hay que decirlo que es Pablo. Y entonces nosotros, eso lo van a poder leer después en, en las páginas sobre el tema de hoy, estamos hablando de un importante historiador de la antigüedad que es Peter Brown. Y Peter Brown explica algunas cosas sobre los orígenes del cristianismo y la separación que se va a producir entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Por qué voy a insistir en este tema o por qué me importa mucho hablar sobre esto? Bueno, me importa porque el destino del judaísmo hasta la fecha depende muchísimo de lo que pasó cuando Roma eligió al cristianismo como la religión oficial de su imperio. Y además tiene que ver con las semejanzas y diferencias. Todo el tiempo cuando se habla sobre la civilización occidental, que es cierto que es heredera del imperio romano, del judaísmo, del cristianismo y de las tribus bárbaras que invadieron Europa, lo cierto es que siempre se habla del judeocristianismo y no siempre esa es una designación apropiada, porque hubo un instante, un momento de la historia donde ambos se separaron y para siempre. Hay muchos historiadores de la antigüedad que escriben sobre estos temas. Hoy elegimos este porque Peter Brown es muy interesante y toma una de las variables. También debería decir sobre otras, sobre el tema de los profetas en el judaísmo, cuáles son las diferencias profundas que separan a ambas religiones, pero bueno, vamos a hablar de estas donde Peter Brown dice que cuando se destruye el templo, cuando los judíos, y a mí eso me resultó muy interesante, él habla mucho de las diásporas, de los templos en las diásporas, él habla, Peter Brown, de la afición o de la atracción que tienen
para los paganos el judaísmo como una religión antigua y respetable. Y entonces esto está relacionado directamente con que los judíos sí hacían, buscaban prosélitos, hacían proselitismo. Y la otra es que cuando el cristianismo se va a instalar en el mundo greco-latino, lo que va a hacer es perseguir a los judíos porque no quiere esta competencia. Esto es parte de esa verdad. ¿Qué elige él, Peter Brown, para hablar? ¿Qué es lo que va a unir a los judíos? Y en el libro que nosotros nombramos, que está escrito en el texto, que ustedes van a subir para ilustrar este tema, de lo que habla Peter Brown es de algo que no está tan mencionado explícitamente en el artículo. El libro se llama El cuerpo y la sociedad. Y lo que va a hacer Peter Brown es establecer algunas de las diferencias que se van a separar y los caminos divergentes que van a tomar el judaísmo y el cristianismo. Porque lo que dice Peter Brown es que después de la tragedia enorme que significa para el judaísmo la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y la existencia ya de comunidades judías establecidas en distintos lugares de Asia, de África del Norte, de Europa, y sobre todo la más numerosa, la que se queda, y vamos a seguir hablando de ella, es ahí en Oriente o en Medio Oriente, como quieras decirle, va a ser una de las más importantes y numerosas. Lo que él está estableciendo es cómo hacen los judíos para continuar unidos en este mundo diaspórico, cuáles son sobre las bases en que van a estar ligados o relacionados, y cuál es el factor de unidad que va a establecer el cristianismo. Y la otra cosa que dice Peter Brown es que contra todo lo que habitualmente nosotros escuchamos dentro del cristianismo y del catolicismo cuando cuentan las historias de Jesús, es que los primeros en ser cristianos eran los pobres. Justamente lo que está diciendo en este libro, el cuerpo y la sociedad, lo que nos cuenta Peter Brown, que es un historiador de Princeton, un historiador muy importante y respetable, es que es al revés, que los primeros cristianos van a ser sectores de los sectores medios y más que medios, de estos sectores medios y casi medios, pero no tanto, fue por ejemplo San Agustín, que vivía en el norte de África, era de los sectores altos de la sociedad romana. Bueno, ¿por qué es esta razón? Bueno, el Imperio Romano se hallaba en decadencia. El Imperio Romano y sus creencias y sus valores eran algo que ya había pertenecido al pasado, que ya era insatisfactorio para los romanos que pensaban y que buscaban otras respuestas a la existencia. Todos sabemos, no sé, en gran parte lo que dicen muchos historiadores, y no solo historiadores, psicólogos, antropólogos, es que en cierto modo la religión es como una especie de consuelo para el hombre por el conocimiento que tiene de su propia finitud, del fin de su vida. Y todas estas leyendas, toda esta sobre la base que estaba construida la mitología romana, que era griega, ya era insatisfactoria para mucha gente que estaba buscando otras respuestas. Y las respuestas, partes de ellas fueron encontradas en el judaísmo, especialmente para las mujeres, porque como varias veces ya lo he dicho, el tema de la circuncisión para los romanos y para los griegos era una castración, no así para los pueblos del Medio Oriente y de África. Así que estaban buscando otras respuestas. Para el cristianismo, la vida, el fin de la vida, no va a ser así, no va a existir el fin de la vida, la vida se va a perpetuar a otro nivel. Bueno, esto tiene que ver con muchas de las cosas que ellos han tomado del estoicismo y de Platón y de Aristóteles, pero bueno, para el judaísmo esto no era un tema básico y esencial. Y
y era una religión prestigiosa. Así que lo que va a contar, lo que cuenta Peter Brown, es que cómo va a ser la forma en que van a encontrar los judíos para continuar unidos. Bueno, los judíos son varias las cosas que van a hacer. Escriben en el Talmud, hay quien dice que en el Talmud prácticamente no se menciona la palabra Dios, y hay quien dice es que no se menciona la palabra Dios porque para los judíos Dios estaba en todas partes. Prácticamente la halajá, lo que es un código legal, que es lo que está en el Talmud, tiene que ver con todos los aspectos de la vida, y en todos los aspectos de la vida, para ese judaísmo, Dios está presente en todas. Entonces no hay ni siquiera necesidad de que sea mencionado. Es la sacralidad de la vida lo que está puesto ahí, y que tiene que ver con la solución de los problemas y de las cuestiones cotidianas y de la relación entre los hombres, entre las personas, y cuestiones que tienen que ver con problemas económicos. En otro texto dice que Peter Brown, yo creo que Peter Brown, tal vez lo descubra que no es así, yo creo que Peter Brown no es judío. Esto es importante porque hay judíos que escriben sobre historia de los judíos y no lo hacen en un sentido, por supuesto, para nada puesto con su corazón ahí. Yo debo confesar que una parte de mi corazón, y no creo que haya nadie absoluta y totalmente objetivo, pero bueno, uno intenta entender más o menos qué fue lo que pasó y cómo sucedieron las cosas. Bueno, lo que dice Peter Brown es que la preservación de las tradiciones de Israel y la continua lealtad de los judíos a las mismas y entre sí constituyen un tema central común a los diferentes judíos que viven en diferentes lugares. Y él pone una cita, yo no sé si es una cita de dónde la sacó, pero él dice, pero ahora los justos han sido reunidos y los profetas se han dormido. Y nosotros también hemos dejado la tierra y Sión nos ha sido arrebatado y ya no tenemos más que al Todopoderoso y su ley. Entonces es la ley, es la Torá y es todo lo que representa el sentido de la existencia judía, que es lo que se va a organizar para que todos los judíos residan en el lugar donde residan, sean gobernados y se guíen por las mismas cosas. Una de las cosas en las que insiste, sí, ¿me querés decir algo? No. El tema es la sexualidad. Esto es lo que está sobre todo en el cuerpo y la sociedad. Yo no insistí mucho en este punto porque, bueno, es un tiempo muy breve. A quien le interesa el tema ya sabe dónde cómo se llama el libro y quién lo escribió. Lo que va a decir Peter Brown es que una de las cosas fundamentales que van a separar a los judíos de los cristianos es el tema de la sexualidad. Cuando él se refiere a que los judíos que se han ido de Judea y llegan a la Galilea, porque los judíos vivieron en la Galilea hasta el siglo XI o XII, ahí, o tal vez más, va a ser que los rabinos y toda la gente van a considerar a la familia uno de los puntales, una de las bases que van a unir a los judíos, y por eso la sexualidad es algo importantísimo dentro del judaísmo, es algo valioso y necesario. Y al revés de esto, lo que él está diciendo es que en el mundo cristiano, que no tienen, es decir, el judaísmo va a estar unido por una de estas cuestiones, también va a estar unido por cuestiones de solidaridad. Hay otros historiadores, en este momento no voy a hablar de ellos, donde dice que el tema de la solidaridad o el tema de las cuestiones económicas tienen que ver también con la sobrevivencia del judaísmo. ¿Cómo va a ser una comunidad que está en tierras ajenas, extrañas, que se ve amenazada, donde unos no respondan por los otros? El tema de la ayuda o del sostén que deben tener los más importantes o los más poderosos por los más débiles. Esto es algo que, esta cosa de que a veces uno la escucha sobre todo para Rosh Hashanah, donde dicen que la jalá es redonda, y que significa que a veces, entre otras cosas, uno está arriba y a veces está abajo, y ese estar arriba y a veces está abajo es que a veces uno tiene todo y a veces uno no tiene nada, y el que está arriba
por lo menos eso es en el sentido común, los que lo conocemos de la cosa, yo diría, coloquial o simple de estas creencias y tradiciones judías, es que el que tiene se tiene que acordar y tiene que proceder por los que no tienen, y el que no tiene y le tocó estar abajo, tiene que saber aceptar y se tiene que hacer cargo de que, bueno, que a él le toca ser ayudado en ese momento. Y bueno, esto también es una creencia medieval, no solo judía, es que la vida es como una rueda. A veces se puede estar arriba y a veces se puede estar abajo. No hay nada seguro, pero en los judíos esta creencia es algo muy fuerte, y entonces el tema de la solidaridad, ahora se le dice tzedakah, en aquellos tiempos no sé cómo se le decía, era que una comunidad solo podía sobrevivir si estaba unida, si tenía valores y hechos concretos para poder sortear momentos extremadamente duros y difíciles. De hecho, debe haber sido así porque, bueno, todavía estamos acá, ¿no? Estamos acá y volveremos a estar aquí dentro de 2 semanas para seguir hablando de los judíos de Oriente, para seguir hablando de la historia judía, para seguir recordándoles que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar o recibir un boletín con las noticias del mundo de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por habernos acompañado en este tramo del trayecto. Bueno, gracias a vos. Nos volvemos a encontrar para seguir hablando de esto que nos resta un poco explicar de qué se trató.